Los primeros 15 días de abril se va a realizar la exhumación de los restos de Pablo Neruda. Así lo informó este lunes el ministro en visita Mario Carroza, quien solicitó la diligencia en el marco de la investigación que encabeza por la presunta intervención de terceros en la muerte del poeta. Para conocer más antecedentes nos acompaña aquí en CNN Chile Francisco Marín. Él es autor del libro El doble asesinato de Neruda. Francisco, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Francisco, en tu libro la tesis es que Neruda fue asesinado en el mismo lugar en que la dictadura habría dado muerte al expresidente Eduardo Frei Montalva, es decir, estamos hablando de la clínica Santa María, y de alguna manera con los mismos procedimientos habría sido envenenado mientras estaba hospitalizado. ¿De dónde obtuviste tú la información y qué tan fiable es el testimonio que entrega tu libro de Manuel Araya, quien estuvo junto a él, al poeta, poco antes de su muerte? Bueno, Manuel Araya estuvo durante 38 años intentando ser escuchado. Primero habló con Matilde Urrutia, bueno, también con sus compañeros del Partido Comunista, con la Fundación Neruda, y nadie valoró o quiso involucrarse en este tema que al parecer era peliagudo. Pero nosotros dimos a conocer aquí en la revista Proceso de México, que yo soy corresponsal en Chile, este reportaje en mayo de 2011, la versión de Manuel Araya. Él decía que Neruda se trasladó el 19 de septiembre de 1973 desde Isla Negra, donde él estaba, a la clínica Santa María, por razones de seguridad y como escala previa a su paso a México. Efectivamente, y él también sostiene que el 23 de septiembre, en torno a las 6 de la tarde, se le puso una inyección. ¿Él estaba con él permanentemente? Sí, en la clínica Santa María. Él se trasladó, vivió todos estos momentos con él. Bueno, después de 1 año y medio de investigación, tanto judicial como histórica, que hemos realizado nosotros, hemos comprobado que todas las cosas que decía Manuel Araya era cierto. En primer lugar, Matilde Urrutia dio entrevistas en 1979 y 1981 al diario La Tercera y a la revista Hoy, en la que señala que el motivo del traslado fue razones de seguridad, porque Neruda no estaba para morirse. A ver, pero ¿el traslado dónde? ¿A la clínica o a México? A la clínica Santa María. Perfecto. ¿Él estaba en Isla Negra? Y se trasladó el 19 de septiembre en ambulancia. Correcto. Se trasladó en ambulancia porque creyeron que era la manera más segura de llegar a la clínica Santa María, y pensaron que la clínica Santa María, la más importante clínica privada del país en aquel entonces, iba a garantizar su estado, su seguridad. Correcto. Pero se equivocaron porque el día 23 de septiembre, tal cual como señala Araya y como está comprobado en el expediente judicial, a Neruda le inocularon elementos desconocidos hasta ahora, en torno a las 6 de la tarde, como ratifica el médico Sergio Draper, y pocas horas después de eso, 4 horas después, Neruda moría. Además, la existencia de esta inyección no se da a conocer en el certificado de médico de difunción, que dice que la causa de la muerte de Neruda es de caquexia cancerosa. Nosotros hemos podido demostrar que Neruda no tenía caquexia. Caquexia es un estado de agonía previo a la muerte, de extrema delgadez, y resulta que Neruda tenía más de 100 kilos. Nosotros tenemos acá los relatos, entrevistamos al embajador Gonzalo Martínez Corvalá, que estuvo con Neruda en la pieza, que tramitó la llegada del avión, y dice que él nos cuenta que Neruda estaba saludable, que le contaba muchas cosas. Embajador de México en Chile. Embajador de México en Chile, que fue el que, digamos, tramitó la llegada del avión enviado por el gobierno del presidente Luis Echeverría, que llegó el 20 de septiembre, y que estaba, cuando Neruda murió, estaba esperando en la losa del aeropuerto Pudahuel. Todos estos elementos habían sido ocultados por la versión oficial que sostiene la Fundación Neruda. Ahora se ha podido comprobar que este avión que fue inoculada la inyección, y que Neruda no tenía caquexia cancerosa. Entonces, todos los elementos que dice Manuel Araya son ciertos, no hay ninguna de las cosas que él haya señalado que sea mentira. Además, el tema de que en el expediente judicial hay 3 exámenes médicos, 3 de los cuales son muy decidores para sostener que ni siquiera Neruda tenía un estado avanzado de cáncer. Ni siquiera hay un examen que diga que Neruda tenía cáncer. Hay 3 exámenes que son muy claros. La radiografía a la pelvis derecha realizada en el laboratorio de Raúl Bulnes en diciembre de 1972 muestra que Neruda ni siquiera tenía metástasis en la pelvis. Hay un examen de sangre y un examen de fosfatasas ácidas, que son claves para
diagnosticar este tipo de enfermedades que también muestran a una persona normal. De acuerdo a lo que señala el forense Luis Rabanal, que entrevistamos latamente en nuestro libro, él señala que la enfermedad que tenía Neruda era un adenoma a la próstata, y de hecho hay un diagnóstico médico realizado por el radiólogo Luis Merino, a quien yo también pude entrevistar en nuestra investigación, y él escribe al médico tratante, el urólogo Roberto Vargas Salazar, señalando que terminó las 56 sesiones de radioterapia de telecobalto por el diagnóstico de adenoma a la próstata y artrosis pelviana. O sea, ese es el único diagnóstico que está en todo el expediente. Entonces, es una locura, pero pasaron casi 40 años y todos estos elementos se habían mantenido ocultos, y estamos hablando de un premio Nobel. Francisco, una pregunta que tiene mucho que ver también con lo que me tocó a mí ver en el caso Frey, y que claramente hay muchos elementos que pueden ser bastante, digamos, mucha similitud, muchos símiles, porque estamos hablando, claro, del año 1973, y Frey muere en enero del 82, si no me equivoco, en la Clínica Santa María, hartos años después. Pero, independiente de eso, ¿qué les hace pensar, o qué crees tú que le hace pensar al ministro, que sustancia la causa, que se va a poder encontrar rastros de la participación de terceros con la exhumación de los restos de Neruda, con todo el tiempo que ha pasado, te digo? Sí. Bueno, este tema es extremadamente importante, y nosotros queremos hacer claridad sobre este punto. Yo, desde mi perspectiva de haber entrevistado y revisado muchos documentos, no estoy seguro que una autopsia, la primera autopsia que se hace en caso Neruda, en 1973 no hubo autopsia, pueda dilucidar este tema. Tú dices una autopsia ahora. Ahora, sí. Correcto. Nunca se ha hecho autopsia en el caso Nunca hubo autopsia. No, esta es la primera autopsia. Hubo una exhumación en 1992 para trasladar los restos desde el Cementerio General a Isla Negra, donde yacen ahora, pero nunca hubo un examen médico forense. Lo importante, desde mi perspectiva, de la perspectiva del forense Luis Rabanal, que nos ha ayudado mucho en esta investigación, es el examen de la pelvis derecha de Neruda. Porque si se demuestra que él no tiene metástasis cancerosa en esa pelvis, significa que es falso lo señalado en el certificado médico de defunción, que sostiene que Neruda murió de caquexia cancerosa por cáncer de próstata. Claro, se podía despejar aquello, pero que haya sido envenenado ya a esta altura es bastante imposible, o poco probable, quiero decir, ¿no? Sí. Que se pueda determinar aquello, ¿no? Claro, bueno, hay distintas maneras de probar un caso judicial. Se puede, digamos, llegar a la convicción. A la convicción, justamente. Y el tema es que si se logra demostrar que Neruda no murió de cáncer, que ni siquiera tenía metástasis cancerosa, evidentemente se va a demostrar que nunca tuvo cáncer prostático o en el estado avanzado que se quiere hacer ver. Además, aquí hay que señalar que ha habido una construcción histórica que pretende señalar que Neruda estuvo todo el tiempo previo agonizando. Han habido personas vinculadas a la Fundación Neruda que han ido a declarar sin que nadie las haya citado a declarar, como ocurrió con el caso de Charo Cofré, que fue a declarar siendo que no estaba citada, y que decía que estaba aquí, Neruda estaba agonizante, y la versión oficial sostenida por la Fundación, por Jorge Edwards, señala que Neruda se devolvió de Francia, donde era embajador, para ya retirarse a sus cuarteles de invierno y ya enfrentar su cáncer, y finalmente que Neruda murió producto de la pena del golpe militar en conjunción con este cáncer. Pero resulta que nosotros en nuestro libro El doble asesinato de Neruda, mostramos cartas que pocos días antes del golpe militar, gestiones que hizo Neruda ante la Armada por unos asaltos que hubo al hospital Salvador de Valparaíso, él estaba totalmente activo. Hay relatos de la periodista Delia Vergara, destacada periodista chilena, que estuvieron con él un mes antes. Él estaba preparando una edición sobre poesía femenina en Chile. El mismo 11 de septiembre se iban a presentar los estatutos de la Fundación Cantalao. Entonces, nosotros hemos demostrado que toda esta versión oficial se basa sobre preceptos falsos. Neruda no estaba agonizante, Neruda estaba activo, Neruda quería cumplir su sueño de construir una ciudadela de poetas en Cantalao, al lado de su casa de Isla Negra, y él no estaba agonizante, estaba bastante bien de salud. Francisco, tú has tenido acceso al expediente, ¿verdad? Sí. ¿Cuán avanzado crees tú que está la investigación que sustancia el ministro Mario Carroza? Bueno, yo pienso que ahora lo importante, hay 3 tomos, yo pienso que ahora lo importante es demostrar
qué elemento venía en la inyección, que ya está, es una certeza que existió, quiénes la inocularon y qué motivos tuvieron. Y pienso que también hay algunos relatos que nosotros tenemos, o sea, que tenemos conocimiento de personas que estuvieron en la clínica, que saben que ese día de 23 de la tarde hubo una inyección. O sea, ¿hay testimonios desde la clínica? Sí, hay testimonios desde la clínica. Por lo pronto, la enfermera Patricia Albornoz dice que Neruda estaba completamente saludable el día antes de morir. Y que eso es muy importante. Hay testimonios dentro de la clínica. Sí. ¿Hay testimonios de personas que fueron parte de los organismos de seguridad? No, no hay ningún testimonio. No, de ahí no. Claro. No se ha citado a declarar a ninguna persona que haya estado vinculada, por ejemplo, a acciones dentro de la clínica, médicos, por ejemplo, que pudieran estar vinculados a la DINA en su minuto. No, hasta lo que yo he leído del expediente, no aparece esa situación. Perfecto, pero en definitiva, de acuerdo a la convicción que tú te formaste, ¿Neruda fue asesinado? Neruda fue asesinado, o sea, Neruda estaba completamente bien de salud. Incluso el mismo Mercurio del 24 de septiembre de 1973 dice que Neruda murió de un shock producido a partir de una inyección que derivó en un paro cardíaco, y esa información está ocultada en el certificado de médico de defunción. O sea, no puede ser que un certificado de defunción omita que un paciente murió de paro cardíaco y que dé una razón distinta a la que realmente ocurrió su muerte. Aquí hubo una mega operación para asesinar a Neruda, y también hay una operación para ocultar su muerte. Muy bien, Francisco. Muy bien, Francisco. Muchísimas gracias por traernos esta información, y bueno, vamos a estar a la espera de lo que resuelva, por supuesto, el ministro a partir de la exhumación de los restos de Pablo Neruda. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias a usted.